Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Yo soy Cristian Moya y en esta ocasión quiero hablarles sobre la diverticulitis, enfermedad diverticular y diverticulosis. Los puntos que vamos a tratar en este video son los siguientes. Veremos en primera instancia qué es un divertículo y por qué ocurren, algunos conceptos como la diverticulosis, enfermedad diverticular y diverticulitis, así como sus diferencias, signos y síntomas de esta enfermedad, etiología y factores de riesgo, y por último, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Comenzando con el primer punto, ¿qué es un divertículo? A un divertículo lo vamos a definir como un defecto de la pared del colon. Este defecto en la pared del colon va a consistir en evaginaciones o formaciones de sacos anormales en esta pared del colon. Estos divertículos generalmente son consecuencia de un aumento en la presión intraluminal del colon, que generalmente van asociados a impactación fecal. Para que se lleve a cabo esta impactación fecal, normalmente las personas tienen una dieta baja en fibra y estilos de vida relacionados al sedentarismo, siendo estos dos, una dieta baja en fibra y el sedentarismo, los dos factores principales, los dos factores de riesgo principales para la enfermedad diverticular. Como tal, hablando de algunos conceptos clave de esta exposición, la diverticulosis va a hacer referencia a la presencia de divertículos en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Sin embargo, el sitio mayormente afectado por estos divertículos va a ser el colon. Y del colon, a lo menos en los países occidentales, el sitio más común de estos divertículos va a ser en el colon sigmoides, ¿de acuerdo? Estos divertículos a su vez se van a clasificar en dos tipos, divertículos verdaderos y divertículos falsos o también llamados pseudodivertículos. Todo va a depender de las capas histológicas que se ven afectadas por esta enfermedad. Un divertículo verdadero va a ser aquel que afecta las tres capas de la pared del colon, como es el caso de la mucosa, submucosa y muscular. Un divertículo falso, sin embargo, va a afectar únicamente a dos capas histológicas, que es la mucosa y la submucosa, y no va a afectar a la capa muscular. Como tal, la diverticulosis es una entidad que en la mayoría de los casos es asintomática, no va a presentar ninguna molestia. De hecho, se estima que hasta 2/3 de la población eventualmente en algún momento de su vida van a desarrollar diverticulosis. Y de estos diverticulosis, únicamente el 25% va a ser sintomática. El 75%, que es el resto, va a ser asintomática y únicamente un 25% va a desarrollar la enfermedad diverticular. Como tal, la enfermedad diverticular va a hacer referencia a una diverticulosis sintomática. Aquí sí va a haber molestias que a continuación les mencionaré qué tipo de signos y síntomas presenta un paciente con diverticulosis sintomática. Por otro lado, la diverticulitis hace referencia a la inflamación de los divertículos. Es una de las complicaciones de la enfermedad diverticular. Hablando de los signos y síntomas de esta enfermedad, como ya comenté anteriormente, la mayoría de los casos son asintomáticos, no van a presentar ninguna molestia. De hecho, en algunas ocasiones se realizan colonoscopías por otros motivos y eventualmente se identifican presencia de divertículos en las paredes del colon. Si una persona desarrolla una enfermedad diverticular, normalmente la clínica de estos pacientes consiste en dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo, precisamente en la fosa ilíaca izquierda, porque es aquí el sitio donde se presentan los divertículos a nivel del colon sigmoides. También pueden presentar algunos cambios en los hábitos intestinales y distensión abdominal. Sin embargo, la clínica va a depender también de si es una enfermedad diverticular no complicada o una complicada y si hay presencia de diverticulitis u otra de las complicaciones de la enfermedad diverticular, como es el caso de la hemorragia diverticular. Como les mencioné en un inicio, este es un espectro diverticular. Al hablar de diverticulosis, podemos hablar simplemente de una persona que es asintomática o de alguien que ya desarrolla síntomas, una enfermedad diverticular, misma que puede ser no complicada o complicada. Como tal, en la complicada tenemos dos tipos de complicaciones, la diverticulitis aguda y la hemorragia diverticular, que esta última, la enfermedad diverticular, es la causa número 1 de hemorragia de tubo digestivo bajo.
La diverticulitis como tal, ya les mencioné que es simplemente la inflamación de un divertículo o de muchos divertículos. Puede presentar también algunas complicaciones. Esta a su vez se va a dividir en diverticulitis aguda, no complicada y complicada. En las complicaciones de la diverticulitis tenemos el absceso, que es una de las complicaciones más frecuentes de la diverticulitis, perforaciones de estos abscesos, fístulas, que estas a su vez se clasifican en fístulas colovesicales, las más comunes, coloentéricas o colocutáneas. Puede haber también peritonitis si alguno de estos abscesos se rompe y libera su contenido a la cavidad abdominal. Y también puede haber obstrucción intestinal. Como tal, la clasificación de Hinchey nos habla de una clasificación o un sistema de estadificación de la diverticulitis complicada. Ya les mencioné los tipos de complicaciones de la diverticulitis: abscesos, perforaciones, fístulas, peritonitis y obstrucción. La clasificación de Hinchey como tal va a hacer referencia a la presencia de abscesos y peritonitis, que son dos complicaciones de esta entidad. La clasificación de Hinchey tradicionalmente se clasificaba en 4 estadios. Hinchey 1, que nos hablaba de un absceso pericólico localizado. Hinchey 2, un absceso mesentérico, intraabdominal o retroperitoneal o pélvico. Si se fijan, es un absceso más agrandado. Hinchey 3 consiste en una peritonitis generalizada de tipo purulenta. Y Hinchey 4 es una peritonitis fecal generalizada. Actualmente, esta clasificación de Hinchey se ha modificado. De hecho, se anexan otros 3 estadios de la enfermedad o 3 estadios de la diverticulitis complicada. Por un lado, el estadio 0 nos habla de una diverticulitis clínica. Únicamente los pacientes van a presentar todo lo que les comenté anteriormente de distensión abdominal, dolor, cambios en los hábitos intestinales, todo eso, pero además al presentarse una inflamación y una infección en, en estas paredes del colon, van a presentar fiebre, elevación de biomarcadores inflamatorios como leucocitosis, proteína C reactiva, etcétera. Pero no hay ningún absceso, si se fijan. En el estadio 1A ya va a haber una inflamación pericólica, pero no un absceso. Y en cambio, el 1B ya hay un absceso pericólico localizado, que tradicionalmente correspondería únicamente al estadio 1 de la clasificación de Hinchey. Como les comento, únicamente se agregan estos 2 estadios: una diverticulitis clínica, que no hay complicaciones, y un estadio 1, que nos habla de la inflamación pericólica, y un estadio 1B, que nos habla de un absceso pericólico localizado. Y es muy importante hablar de esta clasificación de Hinchey, porque va a depender el manejo terapéutico que se esté empleando en cada uno de estos escenarios. Normalmente, la clasificación de Hinchey en estadio 1 y estadio 2, el tratamiento se basa en antibiótico-terapia, y si estos abscesos son muy grandes, generalmente mayor a 4 o 5 centímetros, se puede dar también un drenaje percutáneo junto con la antibiótico-terapia. Muy importante mencionarles eso. Y a partir de la Hinchey 3 y Hinchey 4, se puede recomendar una intervención quirúrgica, una resección del colon de tipo sigmoidea. Ahora bien, hablando de la epidemiología de este espectro diverticular, ya comentamos que los principales factores de riesgo para desarrollar diverticulosis va a ser la dieta y los estilos de vida. Dieta baja en fibra, asociada a un alto consumo en carnes rojas, y estilos de vida relacionados al sedentarismo o a la baja actividad física, van de la mano con el riesgo de diverticulosis. Como dato epidemiológico, 50% de la población podría estar afectada eventualmente en alguna etapa de su vida. Generalmente en personas mayores de 50 años es la edad en la que más se va a ver afectada la población. Hay estudios que incluso dicen que 2/3 partes de la población eventualmente van a desarrollar diverticulosis. No significa que todas vayan a ser sintomáticas.
Algunas de ellas la mayoría van a ser asintomáticas, no va a presentar ninguna molestia, pero un 25% sí va a presentar síntomas. Hablando de la edad, ya comentamos que es más común en población mayor a 50 años y en países también occidentales, por lo mismo de la dieta y estilos de vida. La mayoría son asintomáticos y existe un 33% de riesgo de recidiva o de recurrencias cuando una persona ya presentó enfermedad diverticular y fue tratada. Hablando del diagnóstico de esta entidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una clínica compatible con la diverticulosis o diverticulosis sintomática o diverticulitis, dependiendo de si estamos hablando de una u otra entidad. Ya comentamos la clínica, los signos y síntomas, si hay distensión abdominal, dolor en fosa ilíaca izquierda, si hay si hay cambios en los estilos de vida, cambios en los hábitos intestinales. Si tenemos una clínica compatible con esta entidad y además esta entidad es acompañada con algún estudio de imagen que evidencie la presencia de los divertículos o la inflamación de estos divertículos, podemos hacer diagnóstico junto con biomarcadores inflamatorios. En estudios de imagen, el estudio de imagen más recomendable para diagnosticar diverticulitis o enfermedad diverticular es la tomografía abdominal o tomografía pélvica. Esta muestra una sensibilidad de aproximadamente 94% y una especificidad del 99%. Es altamente sensible y altamente específica. A través de esta herramienta nosotros podemos identificar, en el caso de la diverticulitis, datos de inflamación de los divertículos, de las paredes del colon. Podemos identificar zonas de acumulación de líquidos, aire cerca del absceso, de algún absceso, etcétera. Podemos identificar complicaciones, abscesos, fístulas, etcétera. También el ultrasonido es una herramienta muy útil para el diagnóstico imageniológico de la diverticulitis. A través de él también podemos identificar abscesos, las dimensiones de esos abscesos y como tal la enfermedad. Y también en algunas ocasiones podemos utilizar resonancia magnética. Pero como les comento, la TAC, al ser altamente específica y sensible, es la prueba estándar de oro. Si nosotros tenemos una clínica compatible junto con un estudio de imagen que nos apoye con el diagnóstico y además tenemos biomarcadores inflamatorios, por ejemplo, que exista leucocitosis, elevación de BCG y elevación de proteína C reactiva, que este último es el biomarcador más específico y sensible de la diverticulitis, podemos hacer diagnóstico de esta entidad. Algo importante mencionarles es que para fin de que nosotros diagnostiquemos diverticulitis, la proteína C reactiva tiene que estar por arriba de 50. Si esta se encuentra mayor a 150 de su valor, ya nos estamos refiriendo a una diverticulitis complicada o es sugestivo de una diverticulitis complicada. Menor a 150 se considera una diverticulitis no complicada. Mayor a 150 se considera diverticulitis complicada. Y ya para finalizar, hablando del tratamiento, de forma general, se recomienda a los pacientes hacer cambios en su dieta y modificaciones en sus estilos de vida, introducir más una dieta rica en fibra, favorecer la actividad física. Son dos sugerencias muy importantes para tratar la enfermedad diverticular y prevenir su evolución y recurrencias. Se pueden administrar antibióticos siempre y cuando existan datos de diverticulitis complicada, que es lo que les comenté con el sistema de Hinchey. Los antibióticos que mayormente se utilizan para tratar esta complicación de la enfermedad diverticular van a ser aquellos que cumplan un espectro contra gram negativos y anaerobios, como puede ser la combinación de metronidazol junto con ciprofloxacino. También se pueden utilizar algunos medicamentos antiinflamatorios como la mesalazina y en caso de, como ya comenté, si tenemos un Hinchey 3 o Hinchey 4, si ya hay peritonitis purulenta o fecal generalizada,
podemos recomendar un procedimiento quirúrgico como es la resección colónica sigmoidea, que aquí hay de dos tipos: una resección colónica sigmoidea con anastomosis proximal, como se muestra en esta imagen, que generalmente se utiliza o se recomienda para pacientes hemodinámicamente estables, o podemos ser un poco más agresivos y recomendar una resección colónica sigmoidea con terminación de Harman. Como tal, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado y te haya sido de utilidad. Te agradezco por tu atención. No olvides suscribirte y a compartir este video en tus redes sociales para que más personas tengan acceso a esta información. Te invito también a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos y me regales un like y me dejes un comentario. Sin más que decir, me despido y te deseo un excelente día. Hasta la próxima.